Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de educación médica continuada. Para esta noche tenemos una invitada muy especial, seguramente muy conocida por todos ustedes, que es la doctora Carolina Niño. Ella ha preparado una conferencia muy importante sobre el hígado, diabetes y todo lo que tiene que ver con la disfunción metabólica, una patología que cada día se ve más en nuestro país y algo siempre bastante complejo de manejar, pero la doctora María Carolina, con toda su sabiduría, va a compartir con todos ustedes sus investigaciones y sus experiencias en este tipo de patologías. La doctora Macron Niño es médico de la Universidad del Bosque. Tiene numerosos diplomados como en motorpsicología, terapia neural, en medicina funcional, en sintergética. Es docente de las principales universidades a nivel de posgrado de medicinas alternativas. Doctora, sin más preámbulo, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carlitos. Muy amable por la invitación a hablar de un tema que me parece muy interesante y que cada vez estamos viendo con más frecuencia. Y ahora que los pacientes tienen dificultades para manejar su diabetes, la insulina, los hipoglicemiantes orales, que es tan difícil que la GPS se las dé, entonces con mayor razón yo creo que tenemos que buscarles otras opciones a este tipo de pacientes para ayudarlos. Muy bien, vamos a ver si esto me deja avanzar. Bueno, entonces vamos a empezar con los antecedentes para darle la justificación a la charla. Y es que cada vez tenemos una prevalencia mayor de diabetes mellitus tipo 2 en la población y de enfermedad hepática grasa no alcohólica que se asocia. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus actualmente se dice que uno les tiene que revisar si tienen hígado graso o no, haciéndoles pruebas hepáticas. Esta enfermedad hepática grasa no alcohólica actualmente se está denominando como enfermedad hepática grasa esteatóxica asociada a la disfunción metabólica. Entonces ya la pueden conseguir como MASLD. Ha generado un interés considerable en la relación entre ambas condiciones, diabetes y hígado graso, que puede estar en diferentes estadios. Siempre hay una conexión fisiopatológica entre esa diabetes y el trastorno a nivel del hígado. Es una de las complicaciones, ese hígado graso hepáticas más comunes asociados a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Y su progresión puede ir de la simple esteatosis, que es el acúmulo de los triglicéridos, al proceso inflamatorio, que es una esteatohepatitis no alcohólica, volverse fibrosis, luego cirrosis y en algunos casos puede terminar en carcinoma hepatocelular. La diabetes mellitus es un factor de riesgo crucial para el desarrollo y la progresión de ese hígado graso, mientras que el hígado graso también incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, creando una relación bidireccional que puede exacerbar ambas condiciones. Aquí les traigo todo lo que la investigación actualmente está viendo y haciendo que los cardiovasculares empiecen a interrelacionarse cada vez más con los endocrinólogos y que los nefrólogos también tengan que revisar muy bien en sus pacientes el cómo está el hígado graso y su diabetes mellitus en los pacientes que están en falla renal. Las vías fisiopatológicas que conectan a estos órganos cada vez tienen más puntos en común. El más frecuente es la resistencia a la insulina. Todos ellos están asociados a inflamación crónica y en todos tenemos lipotoxicidad. El acúmulo de grasa en cada una de estas vísceras puede ser en el pericardio, en la zona a nivel renal, en los tejidos periféricos, producto de ese trastorno en el metabolismo de las grasas y los carbohidratos. El cuerpo, al no tener otras opciones diferentes, no solo acumula en tejido graso en los lípidos, sino los empieza a acumular en sitios donde va a generar procesos de lipotoxicidad con inflamación crónica persistente y con alteración de todas las funciones de cada uno de estos tejidos. La prevalencia estimada del hígado graso asociado a disfunción metabólica en la población diabética es de alrededor del 65%. Entonces, si el paciente tiene diabetes, actualmente la recomendación es búscale hígado graso, hacer pruebas de transaminasas, de gamma-glutiltransferasa, que a veces pueden salir normales, hacer una ecografía. Si en la ecografía hay una evidencia de hígado graso, el siguiente manejo es hacer una elastografía para mirar el impacto de esa lesión hepática y descartar que ya no esté en la zona de fibrosis. El tener hígado graso solamente
incrementa 2 a 3 veces el riesgo de hacer diabetes mellitus. El tener diabetes mellitus incrementa hasta 6 veces el riesgo de hacer hígado graso. El hígado graso por sí solo incrementa hasta 2 veces el riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus aumenta en la misma proporción de 1,5 a 2 veces el riesgo cardiovascular. Y lo mismo, hígado graso aumenta e incrementa el riesgo de hacer falla renal crónica hasta 1,5 veces más. La diabetes mellitus, su impacto es mucho mayor en el riñón y es una de las donantes de más pacientes con diálisis. Incrementa el riesgo de molestias renales 2,5 a 3,5 veces mayor de riesgo de hacer de enfermedad renal crónica. Normalmente lo que se ha visto en nuestros problemas, tanto de hígado graso como de diabetes, es que los pacientes empiezan a tener factores de riesgos dado por disminución de la actividad física y dietas hipercalóricas que pueden predisponer a obesidad. Pero también tenemos pacientes no obesos que tienen el problema del hígado graso y la predisposición a empezar a hacer insulinoresistencia. La mayoría tienen obesidad, pero tengo que mirar fenotipos delgados con lipodistrofia, que es acúmulo de grasa normal, sea en abdomen, sea en las piernas o en los brazos, y empezar a buscar que no tengan ya un proceso de resistencia a la insulina que los predispone a hacer el hígado graso y les aumenta el riesgo de volverse diabéticos, porque no todos son obesos y eso hay que tenerlo en cuenta. En ese proceso de insulinoresistencia lo que vamos a tener es un aumento de la circulación de ácidos grasos libres que tienden a acumularse en forma de triglicéridos en los hepatocitos. Pero como les digo, no solo en los hepatocitos, el tejido graso, cuando no tiene ya espacio para acumular, empieza a hacer que esos ácidos grasos libres circulantes se puedan ir a terminar en depósito a nivel del corazón y a nivel del riñón, complicando la función de estos órganos y apareciendo todo lo que les acabo de contar del riesgo de hacer falla renal y de hacer enfermedad cardiovascular por hipertensión, por acúmulo en el pericardio que me pueda llevar a disminución en la contractibilidad cardíaca y llevarme a falla cardíaca no necesariamente asociada a una hipertensión severa. Este acúmulo de triglicéridos en los hepatocitos a nivel ya celular dentro del hepatocito va a producir estrés en el retículo endotelial, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la lipofagia, hace disfunción mitocondrial y empieza a producir todo un trastorno también de la parte vascular. Aumenta la lipotoxicidad de esos ácidos grasos libres y eso me va a empezar a hacer que aparezcan signos de estrés hepático donde se producen citoquinas proinflamatorias que van a empeorar la situación tanto del hígado como del tejido graso y como vamos a ver de toda la vía digestiva. Aparece muerte celular por apoptosis, por necroptosis y por ferroptosis. Se dice que cuando las células, sobre todo las células hepáticas donde tenemos reservas para hierro, empiezan a disfuncionar, uno de los que empeoran la posibilidad de hacer fibrosis y cirrosis es esa posibilidad de hacer ferroptosis. O sea, las células que están haciendo el depósito de hierro al romperse este hierro, sale a la zona del tejido de la matriz extracelular del hígado, empeora la situación inflamatoria y me puede hacer que los fibroblastos se aumenten en su capacidad de hacer fibrogénesis. Y esto va a ser un proceso de inflamación crónica, persistente, que va haciendo hacer pérdida de función hepática. Entonces, acá está la cadena de sucesión de fisiopatología en donde tenemos que intervenir por algún lado. La mayoría de las veces empezamos a hablar con la insulina resistencia, pero lo que tenemos que empezar a mirar es cómo le incrementamos la actividad física a los pacientes, modificamos la dieta, hacemos que esta capacidad que tienen estos hepatocitos de irse hacia estrés oxidativo se disminuya haciendo algún tipo de manejo de protección de la célula hepática y modulando la respuesta de lipotoxicidad que está ocurriendo dentro de la mitocondria. Esta lipotoxicidad, estrés oxidativo, se transmite entre las células en forma de vesículas extracelulares y es así como todas las células se van enterando que el hígado está inflamando y no solamente está haciendo procesos de inflamación a nivel hepático, sino que empieza a afectar la vía digestiva, el colon, la zona de intestino delgado, el estómago. Se ha visto que los procesos inflamatorios de cualquiera de estos órganos, mediado estos esposomas inflamatorios, pueden hacer efecto a distancia y vamos a empezar a tener un proceso de muerte celular y esteatosis hepática que puede ir hacia fibrosis
en el hígado, por comunicación entre célula y célula, pero también por comunicación a distancia. El tejido graso es uno de los que más produce este tipo de vesículas tipo exosoma que puede comunicar a todo el cuerpo su estado de inflamación y entonces tenemos un estado de inflamación crónica persistente. ¿En dónde empieza el problema con la dieta? A nivel del intestino. Empieza inclusive desde el intestino delgado, que es donde se hacen los procesos absortivos, y se vuelve un círculo vicioso en la medida que el páncreas, que empieza a tener también acúmulo de grasas porque no se sabe qué hacer con el exceso de triglicéridos ingresados por una dieta de tipo occidental, que es rica en grasas, baja en fibra, baja en vitaminas, baja en antioxidantes, empieza a generar procesos inflamatorios intestinales, modificaciones del microbioma que al generar procesos inflamatorios locales, tanto en tu intestino delgado como en colon, terminan impactando en el hígado y nos van a generar la aparición de hígado graso que puede volverse fibrótico, llevar a cirrosis o lo que les comenté, a cáncer hepático. Puede haber una predisposición individual que viene en la parte genética, pero esto se ha visto que solo máximo el 10%. La mayor parte de las generaciones de procesos inflamatorios que desde intestino afectan el hígado son por epigenética, es por el entorno medioambiental. Las situaciones de estrés mediadas por cortisol también me modifican las paredes intestinales y como vamos a ver, van a generar procesos inflamatorios que hacen que el intestino se nos vuelva permeable. El cambio de la flora intestinal, en donde empiezan a predominar los firmicutes sobre las bifidobacterias, también empiezan a condicionar un ambiente inflamatorio tóxico en el intestino delgado y en el colon. Y eso va a contribuir a que haya migración de estimulantes desde el sistema inmune, proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y mediadores inclusive moleculares que vamos a ver más adelante que van a impactar sobre el hígado y generar los procesos inflamatorios. Entonces se dice que todo se empieza a gestar por una dieta alterada que genera disbiosis de la microbiota en el intestino delgado, delgado y grueso con aumento de la permeabilidad intestinal que va a aumentar el estrés oxidativo, va a generar inflamación en el intestino y que esta inflamación termina generando insulinoresistencia. Una parte de este ciclo vicioso es que a nivel del páncreas no solo se ha visto que se afecte la producción de insulina, sino que cuando hay un buen acúmulo de grasa en el hígado, empieza a haber acúmulo de grasa en el hígado, el páncreas también empieza a tener lipotoxicidad por acúmulo de triglicéridos dentro de su tejido activo y no solamente afecta la producción de insulina y glucagón, como vamos a ver, sino también las de enzimas digestivas y empiezan a tener problemas de inflamación en el intestino delgado por déficit enzimático de enzimas digestivas de origen pancreático. Muy bien. Este eje intestino-hígado se ha vuelto ahora un foco de observación porque se ha visto que desde allí empieza toda la proliferación de mediadores endógenos, como les digo, de carácter bioquímico que puede ser etanol, porque se ha visto que inclusive pacientes que no consumen alcohol tienen niveles de etanol en sangre producidos por la fermentación que hacen la predominancia de las bacterias, como los firmicutes, que pueden llegar a lesionar la mucosa intestinal y terminar impactando en el hígado como si el paciente consumiera alcohol. El trastorno del metabolismo de la colina, que es un mediador en la producción también de factores hepatoprotectores y en la producción adecuada de lípidos en el intestino, se ve modificada desde el microbioma intestinal. Los lipopolisacáridos que puedan ser generados en una parte por el microbioma intestinal van a activar el sistema inmune de la submucosa y al aumentar la producción de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 6, de interleuquina 1 en la fase inicial, las sellas cuando se cronifica, todo eso va a impactar al hígado porque aquí va a haber ese impacto de los procesos inflamatorios. El proceso inflamatorio ocurre también en los que llevan todo este contenido de respuesta inmune que son los linfáticos. Entonces vamos a ver un sistema linfático intraabdominal inflamado, además de que está lleno de contenido de todos los kilomicrones y de proteínas transportadoras de los elementos grasos
para ser llevados hacia el hígado. Entonces, acá esto es lo que se ha visto que ocurre a nivel del hepatocito, donde todo ese impacto de interleuquina 6, de interleuquina 1 beta, la interleuquina 12 tratando de regular el proceso inflamatorio, el factor de necrosis tumoral alfa va a empezar a afectar los hepatocitos. Y esto es lo que está ocurriendo en el enterocito, que también está teniendo procesos de impacto por alteración en todo el microbioma intestinal, en donde también la alteración del microbioma altera la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son protectores de la membrana intestinal. Acuérdense del el butirato, que es generador de la proliferación adecuada de los enterocitos, tanto en el intestino delgado, los coloncitos en el intestino grueso, que si las bacterias, los niveles de bacterias da para que no haya suficiente cantidad de butirato, vamos a tener problemas de inflamación crónica persistente en el intestino. Ahí también, producto de un ingreso alto de grasas en la dieta, vamos a tener alteración de todos los procesos de absorción de los ácidos grasos que están afectando también al enterocito. Y se ha visto también cómo la alteración del hígado va a generar una producción de una bilis que no es la más adecuada, que regula también el efecto sobre el microbioma. Actualmente se sabe que la bilis es un antiséptico de todo el elemento que está intraluminal en el intestino delgado, además de ayudar a mejorar la absorción de las grasas, nos ayuda a que el sobrecrecimiento bacteriano sea controlado, disminuye efectos de toxicidad por metales pesados y hay una serie de efectos que se van alterando porque la producción, cuando el hígado se inflama de esos ácidos biliares, empieza también a verse alterada y vamos a tener un círculo vicioso en la absorción de las grasas. Entonces, todo esto va a ser un proceso inflamatorio crónico que afecta, como ya les dije, el intestino, los linfáticos y termina afectando también a nivel hepático. En el intestino, entonces, los metabolitos de la microbiota intestinal se van a transferir al hígado a través de la vena porta. La microbiota intestinal y sus metabolitos, como los patrones moleculares asociados a patógenos, que a veces esos patrones moleculares no son exactamente bacterias, sino las grasas. Los ácidos grasos de cadena corta pueden estimular estos elementos de estímulo del sistema inmune de carácter inespecífico, porque actúan como si fueran un liposacárido de la cubierta de la bacteria. Pueden actuar igual como si fuera la cubierta, por ejemplo, de una E. coli, siendo alimento y va a generar toda la producción de elementos proinflamatorios, o sea, son los mediadores de inflamación crónica persistente. Como les decía, el etanol endógeno, los ácidos grasos de cadena corta que pueden influir en ayudarnos a mejorar si tengo mucho butirato o a empeorar si tengo en producción de ácido benzoico que puede producir aumento de la producción de generación grasa hepática. El hígado se está comunicando con el intestino liberando sus ácidos biliares y mediadores biológicamente activos en las vías biliares y en la circulación somática. Y esos exosomas proinflamatorios del hígado y del intestino no solamente están haciendo efecto local en las mucosas intestinales, en el hígado, sino también vamos a mirar cómo impacta a nivel del tejido graso. Mucho de lo que se está produciendo en el intestino, que es absorbido por la vena porta, va a terminar haciendo impacto en una progresión de de ese depósito de triglicéridos en los hepatocitos. Y es lo que les comentaba, el aumento de etanol producido por un microbioma alterado, la disminución de colina por lo mismo, que va a aumentar el daño mitocondrial y va a disminuir la beta oxidación porque la colina se utiliza como mediador protector en el hígado y aumenta la deposición de grasa a nivel hepático. El etanol pues me va a aumentar todos los procesos de la vía inflamatoria activando el factor nuclear kappa beta de los hepatocitos. Disminuye el endol que está aumentando la permeabilidad intestinal, igual que el triptófano disminuido y el butirato disminuido y me va a aumentar la translocación de esos lipopolisacáridos, que algunos sí son de origen bacteriano, pero que otros son activadores por ser similares, como si fueran muy parecidos y activan el sistema inmune inespecífico y terminan impactando a nivel de los hepatocitos. Entonces, estos moduladores de la microbiota intestinal que están siendo bastante investigados para tratar de ayudar a disminuir la inflamación local es el factor nuclear kappa beta
y los lipopolisacáridos, para ver si con eso se media que el proceso inflamatorio que se está gestando en el lumen intestinal no termine afectando el hígado. Y como les digo, cuando esta disminución de la colina afecta la calidad de la bilis, esta capacidad que tiene la bilis de ser antiséptico y controlador de la flora intestinal se pierde y entonces se vuelve el círculo vicioso donde lo que va a predominar son los firmicutes en desfavorecimiento de los bacteroidetes. Y con ello empieza aquí el primer manejo terapéutico que tendríamos que pensar en estos pacientes. ¿Cómo logro desinflamar esa mucosa intestinal y ayudarle a mejorar la condición de relación entre lactobacilos y firmicutes? Entonces, hay una buena opción que es Simiolab, que viene en sobres, que trae 2.000 millones de unidades formadoras de colonia por sobre, que va a apoyar la salud digestiva. También aporta biotina, que va a mejorar la condición de esta mucosa que está inflamada, y la biotina también mejora el metabolismo de los enterocitos y de los coloncitos. Estos son cuatro cepas de bifidobacterias que son productoras de ácido láctico y también de butirato y van a ayudar a mejorar todo el proceso inflamatorio intestinal. Siempre piensen en el intestino en sus pacientes con obesidad y aquí el microbioma nos va a ayudar a modular el sobrecrecimiento bacteriano, disminuir los procesos proinflamatorios y mejorar la condición de permeabilidad intestinal para que también los aminoácidos entren del tamaño que deben entrar y no en cadenas largas porque ellos solo por sí mismos pueden ser generadores de procesos inflamatorios y vasoconstrictores que generan inflamación intestinal local, pero que puedan hacer efecto inflamatorio a distancia y que sean visto como precursores, por ejemplo, para episodios de migraña, de procesos alérgicos conjuntivales, inclusive de procesos inflamatorios a nivel genital. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. La opción es dar un sobre diario, al menos por 1 o 2 meses seguidos, para tratar de, al hacer la modificación de la dieta, mejorar la condición inflamatoria intestinal local, empezar a bloquear desde este sitio originario el proceso inflamatorio y sensibilizante para que evite que todo esto se siga manteniendo a nivel de los órganos más internos, como es los linfáticos, el hígado, el tejido graso. Muy bien. Vamos ahora a irnos a tejido graso, que es lo nuevo que hay. Se sabe que hay una disfunción mitocondrial en los adipocitos producto de todo este ingreso en cantidades elevadas de grasas que tienen que descomponerse. De hecho, parte del metabolismo se inicia en los linfáticos y estos linfáticos tienen una lipasa sensible que empieza a descomponer las grasas en pequeños ácidos grasos o ácidos grasos de cadena media que pueden ser llevados algunos al hígado, otros van a terminar en el tejido graso y se utilizan para el propio metabolismo del adipocito, pero también para empezar a hacer toda su interrelación de comunicación a nivel hepático. Cuando hay disfunción mitocondrial en los adipocitos, eso va a alterar la flexibilidad metabólica de estos adipocitos, que es muy importante sobre todo para los periodos de ayuno y de ejercicio, porque allí se va a mirar con qué se cuenta para sacar rápidamente elementos que pudieran ir a funcionar o mejorar la actividad de las mitocondrias musculares y tolerar, por ejemplo, la actividad del ejercicio. En el caso del ayuno, nos permitan regular los niveles de glicemia en sangre. Eso es o sea, una buena glicemia en ayuno depende de una muy buena relación adipocito-hígado que empieza a mirar medios diferentes por gluconeogénesis y glucogenólisis específicamente, cómo producir y estabilizar glucosa a través de su actividad y su interrelación con los hepatocitos. Entonces, allí ellos, cuando pierden esta flexibilidad metabólica y se empiezan a inflamar, empiezan a contribuir con resistencia a la insulina, con el acúmulo de estos ácidos grasos libres en forma también de triglicéridos o como ácidos grasos libres como tal y glicerol, y van a empezar a hacer acúmulo de más adipocitos o de hiperplasia de adipocitos. Y esto nos consigue generar obesidad y el exceso de elementos lípidos empiezan a bloquear la producción desde los adipocitos de sustancias que son antiinflamatorias como la adiponectina. Y también vamos a tener aumentos de lectina porque lo que busca el adipocito con aumentar la lectina es mandarle la orden al cerebro y decirle, por favor, no más alimento. Necesito que aparezca el control del apetito y bloquees la necesidad de más alimento, pero generalmente en este proceso inflamatorio
Hay una parte que también está en la conexión intestino delgado, intestino grueso, cerebro, en donde producto de estos elementos inflamatorios a nivel intestinal, ellos vía vago migran al cerebro y producen una inflamación a nivel de cerebro y hacen una resistencia a la leptina. Ese es el nuevo mecanismo que se sabe que hay de comunicación intestino-cerebro. Entonces, no solamente se está migrando factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, desde el intestino hacia el hígado, linfáticos y tejido adiposo, sino que también lo está haciendo hacia cerebro. Y en cerebro esos procesos inflamatorios son generadores de resistencia a la leptina. Y el adipocito, a pesar de que empieza a producir más leptina, no logra hacer el control que quisiera hacer sobre el cerebro para darnos sensación de llenura. Entonces, esto se empieza a aumentar ese círculo vicioso que no hay por dónde controlarlo. Por eso es tan importante empezar a mirar cómo manejamos inflamación a nivel intestinal, a nivel linfática y del tejido adiposo. Se dice que a medida que vamos envejeciendo, hay una senescencia también del tejido adiposo que nos puede empezar a generar el mismo proceso inflamatorio que daría una sobrecarga por ingreso de nutrientes. Se ha visto, por ejemplo, en las mujeres con menopausia que el hecho de que baje los niveles de estrógeno hace que su capacidad de generar todos sus mediadores, activadores de regulación de acúmulo graso en los adipocitos se pierde y por eso es que en la menopausia es más fácil ganar peso, porque estos adipocitos ya su capacidad regulatoria se empieza a perder, o sea, por el proceso normal de envejecimiento, una alteración en la producción de las hormonas que ya no impactan en los receptores que tienen los adipocitos, va a hacer que estos adipocitos se hipertrofien y que la paciente gane peso. Eso se ha visto en mujeres. Para los hombres este proceso es más tardío en la medida en que ellos entran en disminución de sus hormonas un poco más tarde. Eso era una teoría. Actualmente se está viendo que ellos también están haciendo andropausias precoces productos de toxicidad alimentaria y por exceso de estrés. Los niveles de cortisol elevados alteran también, perdón, toda la producción de testosterona desde la zona de los testículos. Y entonces esto también va a generar una andropausia que puede llegar antes de tiempo y producirnos todo este proceso de obesidad, de acúmulo graso por una respuesta alterada a las hormonas que ayuda a que haya una buena producción de adiponectina y de lectina que regula su relación a través de hígado e intestino, el ingreso del nutriente y te puede ayudar a controlar la masa de tejido visceral adiposo que se mantiene en el peso adecuado. Cuando cambian los niveles de respuesta a las hormonas, entonces tenemos más riesgo de empezar a hacer disfunción del tejido adiposo, empezar a tener inflamación y generar síndrome metabólico, que generalmente está asociado también a resistencia a la insulina. Se dice que cuando hay adipogénesis deficiente, un aumento de la inflamación y una producción anormal de las adipoquinas, se desencadena inflamación sistémica, resistencia a la insulina en los tejidos metabólicamente activos. Y uno de los mediadores que también se está viendo actualmente es la exposición a material particulado, como las partículas de escape del diésel, en donde hay aumento del consumo del oxígeno y en consecuencia hay una mayor generación de especies reactivas de oxígeno y esto puede afectar también los adipocitos. No solamente es el problema a nivel pulmonar, que lo pensaría uno por inhalación, es que también parte de eso pasa por vía digestiva y puede afectar y llegar vía linfático a la zona de los adipocitos. Se ha visto también que esta alteración de los adipocitos en su función mitocondrial se ve en pacientes que han pasado por una infección por COVID y en algunos vacunados. El hecho de las vacunas y metales pesados y la toxicidad por metales pesados pueden hacer disfuncionar el tejido adiposo blanco y eso generar ese proceso inflamatorio en donde vamos a tener mayor capacidad de guardar elementos lípidos con alteración de los macrófagos en la parte de la matriz extracelular de sus adipocitos, condicionando una inflamación crónica persistente en donde vamos a disminuir las citoquinas regulatorias, las TH2 antiinflamatorias, como la interleucina 4 y la 10. Hay una disminución de la adiponectina
y disminución también de los factores de regeneración y antiinflamatorios. Y van a predominar los de inflamación. Y esto nos va a llevar a toda la aparición de diabetes, enfermedad inflamatoria, enfermedades autoinmunes, la esteatosis hepática y las enfermedades cardiovasculares. Como ven, esto cada vez ya se tiene más claro qué es lo que está ocurriendo en estos pacientes. Ya se tiene claro que este tejido adiposo disfuncional está correlacionado con el hígado graso, con efectos a nivel del eje hepático-páncreas, porque él también alterado, cuando no puede ya acumular más triglicéridos y ácidos grasos libres, los tiene que mandar a depositar en múltiples sitios. Entonces vamos a tener disfunción de páncreas, disfunción del músculo, alteración en el propio tejido adiposo y va a generarnos la aparición de todo lo que denominamos el síndrome metabólico. Entonces se dice que cuando se alcanza toda la capacidad de expandir el tejido adiposo subcutáneo, se empieza a hacer la deposición de ácidos gaseosos libres en sitios viscerales y ectópicos. Hay un sitio ectópico que es el primer afectado, que es la zona muscular. ¿Por qué? Porque él rápidamente puede utilizar parte de esa grasa que recibe para activar la capacidad mitocondrial en la producción de energía. Y también allí ese acúmulo graso me puede empezar a hacer insulinoresistencia, porque la otra cosa es que es muy importante es que cuando yo hago la ingesta del alimento, la glucosa rápidamente puede ser consumida por el músculo a través del ejercicio, por actividad, siempre y cuando no haya resistencia a la insulina. Entonces, el acúmulo ectópico de grasa en el músculo me va a generar resistencia a la insulina muscular con una disminución de captura de la glucosa y entonces voy a tener más glucosa circulante y más ácidos grasos libres que están en circulación. La insulinoresistencia va a empezar a facilitar la lipólisis y a aumentar el flujo de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo. Y esto va a terminar a nivel del hígado, pero también a nivel del páncreas. Y esto va a ayudar a generar un proceso inflamatorio tanto en páncreas como en los adipocitos. Y en el páncreas no solo se van a afectar las células beta productoras de insulina, sino también las células las alfa productoras de glucagón y como les comentaba, también se ha visto que puede empezar a afectar la producción de enzimas digestivas y esto se va a volver todo un problema porque si ya teníamos problemas de inflamación en el intestino delgado, la pérdida de la producción de las enzimas digestivas complica más la disbiosis intestinal y la inflamación de las mucosas intestinales, porque el alimento no va a ser digerido adecuadamente. Entonces, allí vamos a tener a nivel del tejido adiposo, una generación de lipogénesis hepática de novo, liberación de VLDL y una dislipidemia heterogénica que va a circular por sangre. Parte va a parar al hígado porque una buena proporción de lo que ocurre en la liberación de ácidos grasos libres desde los adipocitos termina acumulándose o manejándose de la mejor manera en hígado. El hígado la puede almacenar, la puede metabolizar o las manda a circulación a través de las VLDL y se disminuyen las HDLs y aumentan las LDLs y tenemos ya la dislipidemia aterogénica. Cuando tenemos el depósito de grasa en las células beta pancreáticas, pues ya tenemos la predisposición para ir perdiendo insulina y que esto se nos convierta en la posibilidad de hacer una diabetes tipo 2. La insulinoresistencia hepática también afecta la producción de insulina a nivel de las células beta pancreáticas porque va a necesitar cada vez más insulina para hacer la misma respuesta frente a la glucosa, o sea, que aumenta el pedido a estas células que ya están empezando a tener procesos inflamatorios crónicos persistentes. Como ven, todo se vuelve un círculo vicioso. Y estas células beta con aumento de insulina también me van a aumentar la reabsorción de sodio y aumentan el sistema nervioso simpático porque vamos a ver que el mediador, que puede ser un ácido úrico que disminuye óxido nítrico, nos va a aumentar el sistema nervioso simpático y genera hipertensión. A nivel de la dislipidemia heterogénica, pues vamos a tener ya todo el proceso del impacto cardiovascular de esta a nivel de los vasos sanguíneos y del corazón. Entonces, como ven, todo empieza a ser un proceso de disfunción. Cuando uno tiene un problema de resistencia a la insulina,
que hace que haya más glucosa circulante, va a tener también un proceso de activación del glucagón, que eso es bien interesante. La hiperglucagonemia empieza a generarse también después de una insulinoresistencia, porque para las células que no logran entrar la glucosa, pues están en hambre. Y la respuesta frente a esa hipoglicemia intracelular es darle la orden al páncreas que por favor produzca glucagón como un medio de ir a mirar cómo aumenta la liberación hepática de glucosa y esto aumenta la presión sobre un hígado que ya tiene insulinoresistencia y aumenta los procesos inflamatorios. Esto es una cosa que es también relativamente nueva, que es hay una hiperglucagonemia producto también de esa insulinoresistencia que lleva a un déficit de entrada de glucosa a las células que la necesitan para hacer todo el proceso de activación del ATP y que tienen que irse a buscar, por ejemplo, aminoácidos como mediadores o las mismas grasas que tienen en acúmulo para hacer la producción del ATP. Entonces, como vemos, todo esto es un proceso que hay que mirar por dónde se empieza a romper. El músculo nos ayudaría rompiendo ese círculo vicioso si empezamos a hacer ejercicio y disminuimos el acúmulo de grasa dentro de la masa muscular y logramos hacer nuevas fibras musculares. Por eso es tan importante insistirle al paciente que haga ejercicio, al menos 15 a 20 minutos diarios, que lo vaya haciendo gradualmente. El acúmulo de grasa en las células musculares genera que el ácido láctico se quede más tiempo allí. Por eso no se les puede recomendar que empiecen a hacer una hora de ejercicio porque no lo toleran por dolor, por físico dolor. Hay también otra cosa condicionante que tienen estos pacientes, que es que los adipocitos empiezan a guardar también vitamina D y la vitamina D que pudiera ser antiinflamatoria sistémica se está quedando atrapada en el tejido graso. Entonces, en estos pacientes también hay que revisar niveles de vitamina D y llevarlos por nivel encima de niveles de 50, porque yo lo que quiero es que esa vitamina D, que también es un mejorador de la insulina resistencia, haga también efecto antiinflamatorio. Tenemos que, como les dije, disminuir completamente el ingreso calórico alto y pasarnos a dietas que sean más de tipo mediterráneo, donde el hecho de mejorar la ingesta calórica o utilizar elementos de fibras que también se pueden usar para disminuir el ingreso y hacerlo más lento de colesterol y de azúcares pudieran ayudarnos a que este sitio de entrada en aumento logre disminuirse y con eso empezar a generar de control de la inflamación en la vía digestiva y mejorar con eso también la inflamación a nivel linfática y a nivel hepático. Entonces, todo esto cada vez se está viendo y se va armando más aún mejor el rompecabezas del síndrome metabólica y de la disfunción entre la diabetes, el hígado graso, la parte cardiovascular, la parte muscular, los linfáticos, y esto toca todo irlo manejando de manera conjunta para ayudar a tener un buen resultado. La otra cosa es que se va a empezar a usar más aminoácidos, producto de que no tengo la glucosa. Entonces, este aumento de los aminoácidos va a estimular la producción también de glucagón para compensar esa resistencia a la insulina dentro del hígado. Y se va a empezar a producir un círculo vicioso entre hígado y páncreas porque va a sobrecargar. Pero lo bueno es que ya no solamente son las células beta, como les dije, sino son las células alfa generadoras de glucagón las que están viéndose ahora actualmente involucradas en el proceso. Entonces, tenemos que hablar de qué es lo que se define como resistencia a la insulina. Es la incapacidad de los tejidos objetivo de la insulina para eliminar adecuadamente la glucosa en la sangre, es decir, poderla absorber, suprimir su producción endógena de glucosa y la lipólisis, así como para estimular la síntesis de glucógeno a concentraciones elevadas de insulina plasmática, o sea, hacer reservas. Ayuno, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, la deshidratación, el estrés y la infección pueden inducir un estado de insulinoresistencia que es reversible. Esto puede estar mediado por hormonas del estrés, como el cortisol y las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el ayuno me sirve en algunos momentos, pero tengo que cuadrar en qué persona va a lograr que ese ayuno no sea un factor mayor modulador de hormonas del estrés.
porque si el ayuno empeora mis hormonas del estrés, no me está ayudando, me está generando un círculo vicioso persistente. Por eso a veces en los diabéticos ya establecidos la idea del ayuno no es tan buena idea. En un prediabético sí puede funcionar. En un paciente obeso que todavía no tenga una muy elevada resistencia a la insulina, puede ayudarnos. Hay que mantener que el paciente tenga un buen consumo de agua, mirar cómo manejamos los niveles de estrés y también estar pendientes de las infecciones que puedan estar pasando subclínicas. A veces no tienen ni siquiera fiebre, pero están empezando a generar, por ejemplo, leucocitosis, y eso tiene que ser controlado para tratar de disminuir esa insulinoresistencia que está generada por esta situación inflamatoria crónica que genera la infección. Puede haber mutaciones en las cascadas de señalización de la insulina que puedan generar formas genéticas de insulinoresistencia. Entre los adultos de todo el mundo, esa insulina resistencia representa entre el 15,5 al 46,5% de los casos. Se ha visto que los hispanos somos mucho más frecuentes nuestra incidencia de insulinoresistencia que, por ejemplo, los europeos o los norteamericanos. Los siguientes también pueden ser los pacientes de raza negra que tienen mayor tendencia a tener alteraciones en los receptores de insulina. El receptor de insulina, que lo tenemos acá representado, es una proteína quinasa específica de tirosina. Se encuentra en todas las membranas de las células que requieren este mediador para activar los GLUT que están en la membrana para poder entrar adecuadamente la glucosa. Requieren que se fosforile adecuadamente la tiroxina de la unidad beta de una manera dependiente de la insulina y es mediado por manganeso a través de la fosfoinositol 3 quinasa. Va a estimular la captación de glucosa en la sangre hacia el hígado, hacia la grasa y hacia el músculo esquelético. Todos ellos son muy dependientes de tener un buen receptor hacia la insulina. Los marcadores glucémicos que se utilizan para mirar cómo está funcionando este receptor a la insulina, pues es la glucosa en sangre en ayunas, la hemoglobina glicosilada, la insulina y la evaluación del modelo homeostático para la resistencia a la insulina, el HOMA, que se puede utilizar para monitorar esa resistencia a la insulina. Uno puede hacer insulina en ayunas y insulina postprandial para mirar cómo se está manejando esto en el paciente. ¿Qué causa pérdida de sensibilidad a la insulina? Dentro de los mecanismos extrínsecos, inflamación en todos los tejidos metabólicos, alteración de las adipoquinas y exceso de ácidos grasos circulantes. Dentro del a nivel celular intrínseco, que la célula esté inflamada de manera crónica, puede ser de origen químico o metabólico, con disfunción mitocondrial, con aumento de su estrés oxidativo y el estrés del retículo endoplásmico. Las citoquinas proinflamatorias, los ácidos grasos saturados, las ceramidas, que son un mecanismo mediador de síntesis para sacar lípidos de circulación, lo vamos a ver como producto de la lipogénesis de nuevo, se vuelve un círculo vicioso en la medida que la ceramida produce procesos proinflamatorios, donde más se afecta es a nivel de hígado y también se ha visto que en páncreas. Los aminoácidos pueden llegar a ser mediadores, perdón, de la inflamación crónica persistente, la endotelina 1, que es un vasoconstrictor, la angiotensina 2. Los estados de hiperinsulinemia van a aumentar la actividad de las sinasas que generan una hiperfosforilación de residuos de serina y treonina de las proteínas del receptor de la insulina y acelera su degradación, y esto pues va a terminar causando una intolerancia a la glucosa. Acá está eso representado de manera esquemática para los que lo quieren ver de manera visual. Este es el receptor, estos son los residuos aminoácidos de serina y treonina que tienen que ser fosforilados. Los más importantes son los de tirosina para poder activar el receptor y que cuando la insulina llegue se pegue. Si no se fosforila en la insulina, no puede conectarse al receptor y esto va a inhibir que no haya una activación adecuada de los GLUT4 para que entre la glucosa. Los mediadores proinflamatorios celulares, intracelulares, el exceso de glucosa en sangre, porque eso es un círculo vicioso. Una parte de la glucosa en algunas de las células no requieren actividad de la GLUT4, sino que algo alcanza a entrar
y eso puede ayudar que momentáneamente la célula pueda mediar su manejo de glucosa y su producción de ATP, pero llega un momento que es insuficiente. Cualquier cosa que inflame la célula por dentro y tengamos mediadores proinflamatorios va a bloquear la fosforilación de estos residuos de serina y de tirosina. Y lo que se ha visto es que vitamina D, la adiponectina y el GLP-1 sí pueden, mediando el AMP cíclico, poder estimular por una vía alterna la fosforilación de esos residuos y activar el proceso y mediarme un control de esa insulinoresistencia: calcio, vitamina D, glucosa 6-fosfato, adiponectina y GLP-1. Por eso ahorita los mediadores de GLP-1 están tan usados y socorridos en la obesidad mórbida, por ejemplo, porque no es lo ideal usarlo en todos los pacientes con obesidad. Muy bien, cuando hay resistencia a la insulina, pues vamos a tener procesos de acantosis nigricans, porque les mostré en el anterior, hay una vía que el receptor de la resistencia a la insulina tiene que ver con la producción de melanocortina y de pigmentación en las zonas de pliegue. Y entonces, esa resistencia a la insulina, como no está logrando irse hacia la vía de la activación para los GLUT, se va a la producción de melanina. Podemos tener tendencia a hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, todo mediado por la insulinoresistencia. Se cronifica la inflamación. De hecho, la inflamación, aquí debería una flecha bidireccional. La inflamación genera resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina me empeora la inflamación. El ácido úrico alto es empeorado por la resistencia a la insulina, pero el ácido úrico alto me empeora la resistencia a la insulina. Aquí también habría que colocarle una flecha bidireccional. La resistencia a la insulina está mediando el hígado graso, un colesterol y triglicéridos elevados en sangre y la famosa diabetes mellitus 2, que fue como empezamos a hablar de insulinoresistencia. Cuando tengo insulinoresistencia, ¿qué está ocurriendo? Que tengo hiperglicemia crónica. Esa hiperglicemia crónica lleva a saturación de la vía oxidativa de la mitocondria, aumentando la producción de radicales libres de oxígeno y disminuyendo la producción de ATP, con efecto de toxicidad sobre la misma mitocondria. Y eso afecta sobre todo hígado, páncreas y riñón. Empezamos a tener glicación de proteínas porque ese exceso de glucosa, algo se tiene que usar y ella se empieza a pegar a las proteínas y los lípidos y les altera su capacidad de ser reconocidos para entrar en el metabolismo. Y esto nos va a aumentar y lo vamos a mirar cómo eleva la hemoglobina glicada, y es una mediación también de cómo están las proteínas y los lípidos glicándose. Y esto va a ser pérdida de actividad neuronal por glicación de receptores neurales. Entonces aquí esta es la causa de la neuropatía que tienen los diabéticos, pero que empezarían también a tenerlos todos los que tengan insulinoresistencia con una hiperglicemia en picos que se mantengan. Entonces pueden empezar a tener disestesias. Hay un trastorno osmótico, producto de exceso de glucosa circulante, que va a generar edema extracelular, o sea, se retiene más líquido en la matriz extracelular, que puede llegar a apoptosis celular, por ejemplo, en la retina y en las nefronas. Y aquí empezamos a ver todos los efectos secundarios de esta hiperglicemia crónica en circulación que no logra ser introducida dentro de la célula. Cuando está dentro de la célula esa hiperglicemia, vamos a tener estrés del retículo endotelio con generación de chaperonas y un círculo vicioso para generar cada vez más inflamación intracelular. A nivel sanguíneo, lo otro que genera la glucosa es que aumenta la viscosidad sanguínea y la adherencia en las plaquetas. Entonces vamos a tener más riesgos de hacer trombosis, arteriosclerosis y procesos de hipertensión por vasoespasmo. Se dice que este es el octeto de todo lo que genera la hiperglicemia, que es que empieza a ser generada por una disminución de la secreción de la insulina, por un efecto incretina disminuido a nivel del intestino, que aumenta entonces el proceso de hiperglicemia en circulación por resistencia a la insulina. Nos va a aumentar la lipólisis, aumento de la reabsorción tubular renal de glucosa, porque esos excesos de azúcar circulante pues tienen que ser eliminados a través del riñón, pero no siempre se logran a menos que esté por encima de 200. Lo que hace el riñón es reabsorber y empeorar la situación de la hiperglicemia hasta que ya el riñón se daña también y empieza a eliminar esos excesos de glucosa por riñón. Hay disminución de la captación
hipertrofización muscular de la glucosa, hay disfunción de neurotransmisores que están generando esta hiperglicemia, hay un aumento de producción hepática de la glucosa y un aumento de la secreción del glucagón como un mecanismo, ya vimos, de pedido desde las células que están sintiendo que no llega adecuadamente la glucosa. Entonces, todo este estrés bioquímico producido por la baja producción de ATP a nivel celular va a volverse círculo vicioso en la producción de cortisol, porque esto se llama estrés físico. El estrés físico va a ser informado al cerebro y te va a aumentar la producción de cortisol, que va a liberar lipasa hormonosensible, aumentado en el tejido adiposo la liberación de ácidos grasos. Va a llevar aumento de la beta oxidación para generación de ATP, pero que cuando se satura aumenta la producción de cuerpos cetónicos y genera acidemia en la sangre. Una hiperinsulinemia activa la proteína del receptor de hormona de crecimiento que hace diferenciación celular que afecta la piel y puede aumentar también la melanosis y la proliferación celular en zonas como el cuello, las zonas de pliegues en la ingle y hace pigmentación. Entonces, porque también esta vía de la insulina es un factor también de crecimiento celular, que esa sí se mantiene activa. Muy bien. ¿Qué otro es el proceso que tenemos acá y que se está viendo en estos pacientes, además de la resistencia a la insulina? Es que el hecho de tener por insulinoresistencia exceso de circulación de glucosa, también tenemos exceso de circulación de ácidos grasos libres, que se está complicando porque están ingresando por la dieta, pero también están siendo liberados desde el tejido adiposo porque también él tiene un límite en la acumulación. Entonces, cuando llega al límite de la acumulación y él también tiene insulinoresistencia, él lo que va a hacer es aumentar la producción de ácidos grasos libres que tenía en zona de depósito y los libera hacia sangre y ellos van a, por circulación a llevar a hígado, intentando allí oxidarse, reesterificarse, se vuelven triglicéridos que pueden salir a circulación como LDL y miran si son posibles de ser consumidos en la periferia. De no llegar a ser así, se reabsorben y empiezan a ser acumulados como gotas de triglicéridos en los hepatocitos. Se dice que la insulinoresistencia generada por una hiperinsulinemia y una hiperglicemia activa unos mediadores moleculares que tienen que ver con los carbohidratos y con el manejo también de los aminoácidos. Y esto va a empezar a hacer una lipogénesis de novo. Y esa lipogénesis de novo lo que busca es mirar qué hago con esos triglicéridos que están acumulados. Tengo que mirar qué hago con ellos, están en exceso. Entonces puedo ir a generar ceramidas y diacilgliceroles. Estas ceramidas son excelentes para tener una piel húmeda, lubricada, mejora la capacidad de las membranas celulares, pero en acúmulo de reserva, porque a veces el hígado dice, ya no me la reciben en la periferia, tienen suficiente, generan aumento de la inflamación y esto va a contribuir a un empeoramiento del hígado graso. Entonces, a esto es lo que llamamos la lipotoxicidad hepática, en donde el hecho de querer hacer algo con estos triglicéridos hace que hagamos lipogénesis de nuevo, aumentando estas sustancias que son proinflamatorias y se acumulan. Si las logramos utilizar en hacer membranas, en mejorar la calidad de la piel, no habría problema, pero cuando es en exceso de cantidad y donde quedan en la zona de reserva, porque esas ceramidas van a la piel, ella muy probablemente la piel deje algo de reserva para tener en el proceso de renovación del recambio celular epitelial, pero a veces eso es exceso, entonces ahí va a ser también proceso inflamatorio. Y ahí me acuerdo de otra cosa que también es importante saber, cómo la piel también le está ayudando al hígado a generar a través de la citocromo P450 procesos de detoxificación. Yo siempre he hablado de que eso a veces se nos olvida y que por eso entonces empezamos a tener síntomas de procesos de eczema, dermatitis, alergias de origen inespecífico, que lo que nos están hablando es de un proceso de toxicidad e inflamación desde hígado, pero también en todos estos tejidos que hemos mencionado que ya está afectando la piel. Entonces van a tener muchos más síntomas a nivel de piel, producto de ese acúmulo también de las ceramidas. Muy bien, en otros tejidos como el riñón se ha visto que también son mediadores de inflamación y disfunción de las nefronas. Esta lipotoxicidad en la lipogénesis de nuevo, donde ocurre principalmente es en el hígado, en el tejido adiposo que tiene las enzimas adecuadas para generarla.
Allí se va a sintetizar ácidos grasos a partir de carbohidratos también, que es otro mediador. Estos son mediadores de carbohidrato que también me pueden ser usados. Como los tengo ahí en acúmulo, no los puedo utilizar, pues la opción es volverlos tejido graso. Toda esta lipogénesis empieza a ser regulada por la insulina y por la dieta, de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que se consumen. Normalmente en personas sanas, es el 5% de los lípidos hepáticos que se producen a través de esta síntesis, pero en los pacientes con hígado graso va a haber hasta un 30% de los lípidos acumulados en el hígado que son hechos a través de este mecanismo que debiera solo ser del 5%. La síntesis de esos ácidos grasos a partir de sus unidades de acetil-CoA se produce a través de varias vías diferentes dentro de la célula. La más común pues es la de los carbohidratos. Se inhibe con ácidos grasos polisaturados y con el ayuno. El ayuno le ayuda a que el hígado pueda empezar a utilizar esto, a utilizar todo este exceso de grasa en sintetizar es glucosa, o sea, por un medio de comunicación ir al proceso de la glucosa y consumir en parte estos triglicéridos que los tenía allí guardados. La situación es opuesta en el tejido graso y todo esto está generado por insulinoresistencia. Entonces, esto cada vez se va a ver más complicado en el paciente y en la medida en que el paciente ya tiene un déficit muy severo de insulina, que es lo que ocurre en los pacientes diabéticos, el riesgo del hígado graso aumenta con mayor riesgo de hacer fibrosis y cirrosis. Muy bien, después de que les di un resumen muy rápido de la fisiopatología, entremos a algo del tratamiento, cómo podemos manejar la insulinoresistencia. Y esto lo podemos hacer desde el momento en que empezamos a notar que empiezan a hacer hiperglicemias en ayuno o que tienen hiperglicemias postprandiales. Es empezar a mirar cómo a través de nutrientes que se pueden hacer activados generar mejoras en los procesos inflamatorios a nivel del tracto intestinal, del páncreas, a nivel celular y a nivel renal. Esto es lo que podemos lograr a través del Diamel, que viene en cápsulas y que se recomiendan 2 cápsulas 3 veces al día antes de cada comida, sobre todo en los pacientes que ya tienen establecidos niveles de glicemias altas, o sea, en el paciente diabético, pero que cuando usted está empezando a mirar que lo está haciendo preventivo, puede darlo, por ejemplo, solamente en el momento del ingreso de la comida más importante, que sería el almuerzo. Todo esto depende de esta dosificación, de en qué nivel esté su paciente. Si ya es un diabético establecido, esta es la dosis. 2 cápsulas 3 veces al día antes de cada comida. Lo estamos dando inclusive como soporte antioxidante en pacientes diabéticos que están usando insulina e hipoglicemiantes orales, porque mejora la condición de las patologías asociadas a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel hepático. A nivel hepático podrían combinarlo con Biusid, lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, muy bien. A nivel de páncreas, lo que se busca con estos contenidos que son aminoácidos, antioxidantes, vitamina C, es mejorar esa producción de la insulina y de la glicina y del glucagón. Tiene elementos como el extracto de alfalfa que nos va a mejorar todo el proceso inflamatorio a nivel intestinal y que va a disminuir la capacidad de absorción de glucosa, de carbohidratos desde el intestino hasta en un 30%. A nivel ya celular, el hecho de que tenga varios antioxidantes nos va a ayudar a disminuir el impacto que tiene proinflamatorio todo el proceso de la resistencia a la insulina. Y a nivel renal, el sistema de reciclaje normalmente está dañado en los diabéticos y por esta razón muchos nutrientes escapan sin poder ser reabsorbidos y reutilizados por el organismo. Se dice que Diamel nos ayuda a restaurar, que ellos vuelvan a recircular y que el riñón pueda volverlos a recaptar. Entonces, el que contiene L-carnitina, que convierte la grasa en energía, es el mediador, acuérdense, en la L-carnitina de entrada de la grasa al ciclo de Krebs, a la beta-oxidación, exceptuando el del aceite de coco que no requiere L-carnitina. El resto de las grasas requieren este mediador. Entonces se está aportando por el Diamel. Lleva pantotenato de calcio. Acuérdense que dijimos que el calcio es un buen mediador para mejorar la vía alterna de activar la insulina resistencia y nos va a ayudar a convertir las grasas y los azúcares en energía. Los antioxidantes que tiene, que es básicamente vitamina C, glutamina que contiene también nos va a ayudar a hacer, perdón, la L-cisteína que tiene nos va a ayudar a hacer glutatión, que es el otro mediador de antioxidación, nos va a ayudar a disminuir el efecto dañino de los radicales libres
y que tiene el sistema de control de la insulina. Aporta ácido fólico, vitamina B12 y vitamina C que van a mejorar la capacidad metabólica del ciclo de Krebs en la mitocondria y se consideran nutrientes esenciales para el diabético para lograr dar energía. La vitamina C entra como antioxidante. Trae extracto de acai berry, que son las parecidos a los arándanos, que contiene antocianóxidos y taninos que van a mejorar la microcirculación, así como el cromo y otros o elementos. Este cromo, acuérdese que se utiliza para la síntesis de la insulina y nos va a ayudar en el metabolismo de los azúcares, además de hacer efecto antioxidante. Entonces, los aminoácidos que contienen son L-arginina, L-ornitina y L-glicina. El mecanismo es una activación que es que en pequeñas concentraciones de el contenido nutriente aumenta su capacidad de ser captado por el receptor celular y entrar a hacer función en el ciclo celular. Entonces, la L-arginina va a actuar como un movilizador de grasas, ayuda a transformar las grasas en energía, estimula la secreción de insulina y nos va a ayudar a funcionar como un anabólico. La L-ornitina estimula la secreción de insulina, ayudando a aumentar los niveles de L-arginina. Estas dos son interdependientes. La L-glicina favorece la liberación de glucagón, por lo tanto va a controlar la hipoglicemia que puede ser causada por el tratamiento habitual. O sea, evita que hagan en los pacientes diabéticos hipoglicemias por respuesta de pronto a una sobredosificación, por ejemplo, de insulinas o hipoglicemiantes. Y lleva mucho zinc que está involucrado en biosíntesis de insulina, pero también en la reparación y la capacidad regenerativa de estos tejidos afectados, tanto hígado, como páncreas, como el tejido graso. Entonces acá tenemos este metabolismo de la L-arginina que entra por su receptor de aminoácido a través de la arginasa, va a volverse urea o puede volverse L-ornitina, que puede producir L-prolina, que nos va a ayudar a mejorar la disfunción de la célula beta y mejorar la insulinoresistencia. Por eso yo les digo que esta arginina y la L-ornitina son interdependientes. De hecho, la L-arginina se puede convertir en L-ornitina. A través de la urea este proceso de la arginasa y la producción de urea va a hacer que la célula beta disfuncione y disminuya la sensibilidad a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Entonces, lo ideal es que ella se vaya mejor a la L-ornitina, que nos va a ayudar a disminuir la generación de disfunción de la célula beta también a través de la L-prolina. También la L-arginina tiene que ver con la síntesis del óxido nítrico, que acuérdense en que es un muy buen vasodilatador, pero también se ha visto que a nivel pancreático aumenta la secreción de insulina, la sensibilidad a insulina, y además de mejorar toda la capacidad de protección de los endotelios por ser un vasodilatador. Si hay bajos niveles de óxido nítrico, pues vamos a tener aumento de la insulina resistencia, disfunción vascular y es proinflamatorio. Y hay otro mecanismo de producción que es L-citrulina, que también es un protector de la célula beta pancreática. Entonces, por eso es tan importante hacer aportes de este tipo de aminoácidos, de la L-arginina. La glicina tiene que protegernos también, sirve para proteger del estrés oxidativo porque nos ayuda también en la biosíntesis de glutatión. Los niveles bajos de glicina son una consecuencia de la insulinoresistencia que conducen a una mayor tasa de síntesis de glutatión, lo que puede conducir al agotamiento de la glicina. Entonces uno tiene que en estos pacientes que requieren mayor nivel de oxidación estar dando los aportes de los precursores de ese glutatión. Aumento de la demanda de glicina tienen estos pacientes para hacer acil-CoA, que se acumula como consecuencia de la supresión incompleta de la lipólisis y los niveles de ácidos grasos circulantes por el estado de insulina resistencia. Entonces, estos pacientes por ese solo hecho ya también requieren más soporte con L-glicina. Además, tiene efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, citoprotector, estabiliza las plaquetas y hace efecto antiangiogénico. Y se ha visto que también puede reducir las reservas de grasa visceral en más del 50%, aumentando el potencial termogénico de las mitocondrias, sobre todo del tejido graso pardo y de alguno que se puede, el tejido que es blanco que se puede pardear, que es otro mecanismo de investigación actualmente, que es someter a baja temperatura zonas del cuerpo para ayudar a que el tejido graso se vaya a otra vía que tiene, que es hacer termogénesis de la grasa que tiene acumulada. Este es otro mecanismo que está ahorita actualmente en proceso de investigación.
El extracto de lechuga que contiene diamel les va a ayudar también a mejorar no solo la insulina resistencia, sino a disminuir el colesterol. Reduce el azúcar en la sangre, tiene efecto diurético, ayuda a calmar también el sistema nervioso y por aquí podemos ayudar también a controlar esa liberación de cortisol por exceso de ansiedad, de dificultades en el entorno, el estrés por las malas noticias y nos va a ayudar también a combatir el insomnio que es muy frecuente en nuestros pacientes por el proceso proinflamatorio crónico y por la producción constante de cortisol producido por el estrés biológico celular generado por la inflamación. Nos aporta vitamina C que van a eliminar los radicales peroxilo y nos va a ayudar a recuperar la vitamina E que es liposoluble. Esa es una de las funciones bien importantes de la vitamina C porque esta es la antioxidante de los tejidos grasos. Entonces, activa la sirtuina 1 también desencadenando una cascada de señalización que va a disminuir los radicales libres y con eso nos va a disminuir la apoptosis celular. Por eso es tan importante también para tejido pancreático y tejido adiposo. En el tejido adiposo, el proceso de la necrosis es que me empeora los procesos inflamatorios. Participa también en la biosíntesis de la carnitina, que acuérdense que es el factor clave para entrar las grasas a la betoxidación a través de la vitamina E que va a aumentar la cantidad, entonces vamos a tener mayor propiedades antioxidantes, nos va a mejorar la condición de la membrana lipídica y aumentar la actividad de todos los mediadores enzimáticos en el control de la oxidación, las catalasa, la superóxido dismutasa, el glutatión. La suplementación con vitamina D también pueden tenerla en cuenta, como les comenté, porque va a mejorar la resistencia a la insulina y también nos va a ayudar a mejorar la tolerancia oral a la glucosa y a tener los efectos nocivos de los productos finales de glicación avanzada, además de hacer efecto antiinflamatorio. La L-carnitina, como les mencionaba, pues emplacada en el transporte de ácidos grasos de cadena larga, desde el citoplasma hasta la mitocondria, va a estimular la beta-oxidación por esa vía, nos va a ayudar a mantener la sensibilidad a la insulina y sobre todo en el metabolismo de las grasas. Es muy importante para el tejido adiposo, además de para el hígado. Me mantiene la flexibilidad metabólica, elimina los lípidos dañinos de la célula, ayuda a reparar las membranas y a reducir los derivados de acil-CoA acumulados. Se dice que más o menos la dosis que uno debe aportar son 2 gramos al día porque tiene un efecto óptimo sobre los niveles de insulina. 50 semanas de intervención puede reducir la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada y el HOMA de la insulina resistencia, mientras que los niveles de insulina no cambiaron en el análisis general, lo que nos va a ayudar es a mejorar la respuesta en el manejo de la glicemia. Todo el complejo B que aporta B9, B12 y B6, lo que nos va a ayudar es a mejorar todo el metabolismo, tanto del ciclo de Krebs como también de la parte del el manejo de los lípidos, del metabolismo de los lípidos. Mejora la vitamina B9, el acúmulo de lípidos en el hígado, restaura la activación de la proteína quinasa activada por el monofosfato de adenosina, que es la AMP quinasa, y esto va a ayudar a mejorar resistencia a insulina. La B12, que es un cofactor de la metilmalonilcoenzima A mutasa que regula la transferencia de acil-CoA a la cadena larga para la entrada a la mitocondria. La vitamina B6, que además es también ansiolítica, y nos va a ayudar con el efecto de la lechuga en el manejo del estado de estrés. Y es además un cofactor del catabolismo de la homocisteína, que acuérdense que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ayuda también a mejorar el estrés en el retículo endosplásmico y la activación de la proteína de unión a la respuesta de los esteroles, que es ese factor que les coloqué allá como CHRBP, allá en la zona de la lipogénesis de nuevo, y va a evitar la acumulación de las grasas. Entonces, este es un inhibidor de esa generación de ceramidas. El ácido pantoténico, que es la famosa vitamina B5, es el precursor en la síntesis de la coenzima A, genera energía a partir de la degradación de grasas, carbohidratos y proteínas. Todos estos complejos B son mediadores de todo el ciclo de Krebs y va a ayudar a reducir el colesterol total, la lipoproteína de baja densidad y las concentraciones de triglicéridos. Acuérdense que los triglicéridos son los elementos de acúmulo tóxico en el hígado y que también vienen sobre todo de los elementos de la fructosa. Y en la conferencia que tuvimos en el Congreso, acuérdense que hablamos que hay que consumir la fruta, más no los jugos, porque hacen un nivel mucho más alto de disponibilidad de fructosa, que es lo que se va a sintetizar después como triglicérido y empeorar la situación dentro de nuestro hígado.
Muy bien, el zinc es un micronutriente esencial para el metabolismo porque regula más de 100 enzimas para el plegamiento de las proteínas, para la expresión génica y está involucrado también en la producción y neutralización de los radicales libres. Tiene un papel importante en señalización celular, en la división celular y en la apoptosis tanto como regenera, produce también regulación de apoptosis, pero apoptosis en una condición que no sea proinflamatoria. Actúa también como antioxidante porque activa la superóxido dismutasa y la catalasa, inhibiendo enzimas prooxidantes como la NAD-oxidasa y compitiendo con metales de transición activos como el hierro y el cobre. Entonces me puede ayudar a controlar eso de la ferroptosis. Por eso también el zinc se da para ayudar a controlar este efecto de toxicidad que tiene el hierro cuando los hepatocitos liberan el hierro almacenado. Es vital para el procesamiento, almacenamiento, secreción y acción adecuados de la insulina en las células pancreáticas de los mamíferos. Afecta la homeostasis del zinc, los diabéticos, y es responsable del aumento de la pérdida urinaria y disminución del zinc corporal total porque la diabetes pierde esa capacidad de regular el zinc a nivel corporal. Las altas concentraciones de glucosa van a conducir a una disminución de la reabsorción de zinc en los riñones y los niveles de zinc son significativamente más bajos en todos los pacientes diabéticos, así como hay un consumo alto de complejo B en los diabéticos porque están buscando metabolitos intermediarios mediados por el complejo B a través de opciones en retículo endoplásmico. Lo otro problema de los pacientes que uno debe suplementar en los diabéticos es zinc, hay que darle zinc. El arándano, el Bacillus mirtilos, es una de las fuentes también ricas en antocianinas, reduce la glucosa en sangre, tiene efecto antiinflamatorio, reduce los lípidos, promueve la defensa antioxidante, reduce el estrés oxidativo, tiene efecto antimicrobiano en la infección urinaria y se ha utilizado también para hacer control de inflamación, dislipidemia, hiperglicemia, cuando hay aumento del estrés oxidativo, enfermedad cardiovascular, diabetes, demencia y en otras enfermedades que son relacionadas con síndrome metabólico y con el proceso normal de envejecimiento. Entonces, como ven, ya él tiene múltiples acciones en todo lo que les he ido contando. Va a tener efecto a nivel del tracto intestinal, a nivel del páncreas, a nivel intracelular, tanto de tejido adiposo y a nivel renal para disminuir el riesgo de hacer complicaciones renales en nuestros pacientes diabéticos. Cuando tenemos ya la complicación del hígado graso, una muy buena opción es Biusid. Y lo importante en Biusid para ser hepatoprotector, además de la antioxidación, es el contenido de regaliz. El regaliz es un extracto herbal que es muy socorrido en la medicina china porque es un hepatoprotector y en casi todas las mezclas de herbología de la medicina china se da regaliz para disminuir el impacto de toxicidad que puedan tener otros extractos herbales sobre el hígado. Entonces, este Biusid tiene una mezcla que se ha hecho investigaciones con él en hígado graso. Hay estudios hechos en México, en Cuba, en donde se ha usado para ayudar a mejorar tanto el proceso de la inflamación lobular del hígado, mejorar la esteatosis, mejorar la histología comprobado por biopsia hepática, mejora la balonización, porque cuando los hepatocitos se hinchan, pierden su arquitectura normal, mejora la puntuación del acúmulo de grasa dentro del hígado. Se ha visto que aumenta la supervivencia y reduce la progresión de la enfermedad hacia cirrosis y hacia ya cáncer hepático. Entonces, aquí les traigo un ensayo clínico que se los mostraron también en el Congreso, que fue publicado el 15 de noviembre del 2009, en donde se dio un suplemento nutricional de biocide en combinación con dieta y ejercicio en pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico. Esto se realizó a nivel el Instituto Nacional de Gastroenterología de La Habana, en un centro académico de atención terciaria, y se les administraba Biusid combinada con una modificación de estilo de vida, que eso es súper importante. O sea, los nutrientes y los suplementos y cualquier medicamento, inclusive alopático, que no mezclemos con cambios de estilo de vida, inclusive del manejo del estrés, que también ese es otro tema que a veces se lo olvida uno tratar, pero es mirar toda la razón del estrés del paciente en el contenido mental y emocional. No vamos a lograr el resultado adecuado porque es complejo.
Es una situación que se está mediando por cómo estoy interpretando el ambiente, cómo estoy ingresando el nutriente y cómo mi cuerpo está haciendo para hacer ese tipo de manejo de toda la toxicidad mental, emocional y de nutrición. Entonces, hay que hacer modificaciones de estilo de vida basados en dieta hipocalórica, ejercicio durante 6 meses y empezaron a notar mejoras en el acúmulo de grasa, de triglicéridos en los hepatocitos, en la inflamación, en el embotamiento de los hepatocitos y en una puntuación que se dio por un test del acúmulo de grasa en estos pacientes. No se informó de eventos adversos clínicos y de los modificación de los laboratorios fueron significativos. Bajaron los niveles de transaminasas, de gamma-glutiltransferasa en los pacientes que lo tenían elevados. Una cosa que es bien importante, ahora que me acordé de los exámenes, es que podemos tener pacientes con hígado graso cuya gamma-glutiltransferasa y transaminasas en el momento que ustedes tomen el examen puedan estar dentro de límites normales. Eso no implica que no haya ya un proceso de inflamatorio crónico persistente. Se suben en procesos agudos inflamatorios en una esteatohepatitis, los van a tener altos, pero ya cuando está el hígado graso de varios tiempo y que si no es sino la inflamación crónica persistente, mis transaminasas pueden estar normales. Para allá, una elevación de la gamma glutiltransferasa se ha visto que tiene que pasar meses, inclusive años de un proceso inflamatorio crónico persistente con daño acumulativo hepático para que esas enzimas mediadoras de información del estado de inflamación hepático se eleven. La gamma-glutiltransferasa les mide daño acumulativo, mientras que las transaminasas miden daño agudo. La glicirricina, el ácido glicirricínico, es el ingrediente activo más importante del suplemento. Aumenta la secreción de moco originado así a nivel gastrointestinal y hace un efecto antiácido y antiulceroso. Tiene actividad inmunomoduladora, antiviral y modificadora de la respuesta biológica. Por eso también Piusil salió el nombre originalmente, era de un mediador de estímulo inmunológico para el manejo de situaciones virales severas o para elevar el sistema inmuno. Pero el contenido de Biusil también puede ser un excelente hepatoprotector. Hace efecto antiinflamatorio aumentando la producción de interleuquina 10 y una producción disminuida o estabilizada de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1A y el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene efecto antiapoptótico en células estrelladas, que son las mediadoras también del proceso después de fibrosis, pero ayuda a que éstas se estabilicen y que no generen más proceso de inflamación. Ayuda a evitar que haya proliferación de hepatocitos de mala calidad y sobre todo la tendencia a lo que les digo, a perder la capacidad de los fibroblastos en convertirse en hepatocitos y a que la matriz extracelular no se vuelva rica en colágeno que va a generar pérdida de células activas. Se midieron niveles de MDA4 y 4-hidroxialquenal, que son elementos tóxicos, y cuando se da este ácido glicirricínico nos va a disminuir el impacto tóxico y disminuye los productos de peroxidación lipídica. El ácido málico, que es otro contenido que viene de las manzanas, en especial de las manzanas verdes que tiene el biocid, es otro excelente hepatoprotector. Es un componente destacado no solo de estas manzanas, sino también de los arándanos, de las cerezas, de los albaricoques, de las moras, las ciruelas, las uvas, las peras, los melocotones, los membrillos. Aumenta catalasa y ascorbato peroxidasa, que hace efecto antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias y antiagregantes plaquetarias. Inhibe la toxicidad celular inducida por lipoproteínas de baja densidad, reduce el acúmulo graso en el hígado y ayuda a la eliminación también de cálculos. De hecho, eso es lo que más se socorre para el manejo con ácido málico. Unas dietas que aumentan el consumo de ácido málico para después hacer un buen drenaje de los cálculos que puedan ser de un tamaño factible de ser drenados. Tiene glucosamina, que es otro mediador también que lleva biocida y que va activado. eh, es un derivado aminomonosacárido de la glucosa. Mejora la enfermedad del hígado graso no alcohólico porque regula la función de la barrera intestinal. Mejora el microbioma, la inflamación intestinal y hepática y disminuye el metabolismo lipídico. Atenúa la resistencia a la insulina y aumenta la función antioxidante. Redujo la translocación de lipopolisacáridos y redujo la inflamación hepática porque inhibe una serie de vías
proinflamatorias como el Toilet Resort, activado por los lipopolisacáridos, que va a activar el factor nuclear kappa beta dentro de la célula. Y de esta manera disminuye las lesiones hepáticas inflamatorias en unos ratones, porque allí fue donde hizo esa investigación de cómo era el efecto mediador de la glucosamina. También nos ayuda a disminuir en los niveles de triglicéridos en suero, en hígado y los niveles de ácidos grasos libres, la glucosamina. La arginina y la glicina, que son aminoácidos, que como ven también estaban en el Diamel, aquí los tiene también el Biusil, hace todo el proceso que ya vimos, pero aquí lo que más me importa es cómo la glicina me va a ayudar a activar todos los procesos antioxidantes que son hepatoprotectores a través de la glutatión peroxidasa, de la superóxido dismutasa, de la catalasa, ayudando también a aumentar los niveles séricos de vitamina E y vitamina C. El óxido nítrico a través de la arginina también nos puede ayudar a disminuir el efecto de acúmulo de amoníaco y va a disminuir factores proinflamatorios, factor de nucleosis tumoral alfa, la COX-2 y el factor nuclear kappa beta, que es el generador dentro de la célula de los factores proinflamatorios. También contiene vitamina B6, B12 y ácido fólico, que nos va a ayudar a mejorar glicosilación y la peroxidación lipídica, aumentar niveles de HDL, inhibir la agregación plaquetaria y a reducir la esteatosis hepática. La vitamina B12 y el ácido fólico va a disminuir inflamación y la tendencia a la fibrosis. De hecho, lo que hace son mecanismos mediados antiinflamatorios, además de mejorar la expresión de esta proteína que es la sirtuina 1, que es antienvejecimiento, pero también estimulante de procesos de regeneración. También contiene zinc, que va a ayudar, pues como ya vimos, a mejorar la resistencia a la insulina, a reducir niveles de amoníaco y de la alanino-aminotransferasa, reduce la acumulación de triglicéridos hepáticos y reduce el estrés oxidativo. Aquí son nutrientes que conseguimos en nuestra comida de todos los días que nos pueden aportar zinc. ¿Qué es la diferencia? Que en el BioSeed, producto de su proceso de elaboración, son sobreactivados y la cantidad de nutriente que tengo que aportar no es un volumen grande, pero me va a hacer el valor, por ejemplo, antioxidante ahora de 4 gramos que equivalería a consumir 28 kilos y medio de limones, 26 kilos y medio de mango, 24 kilogramos, perdón, kilos de guayaba, 7,7 de granadas, 7,45 de arándanos o 2,4 kilogramos de jengibre. Entonces, la idea es poder administrar estos elementos de nutrición que por su presentación y activación van a mejorar la funcionabilidad de nuestro hígado. Entonces, allí la administración, cuando yo ya tengo hígado graso establecido, es dar un sobre con cada comida. Cuando lo tengo en la fase inicial, si las transaminasas no están muy altas y el paciente si ya tiene proceso de resistencia a la insulina, yo puedo empezar a mezclar Biusid con Diamel. ¿Cómo se puede hacer esto? La recomendación es que el Biusid, como lo quiero como para hepatoprotector y evitar que el paciente con prediabetes o diabetes termine afectando su hígado graso, o si ya lo tengo sin elevación de transaminasas ni gamma-glutiltraferasa, que es la que me divide el daño acumulativo, yo puedo dar un sobre diario para empezar como prevención en las horas de la noche, encima de la comida. Acuérdense que la hora del hígado es entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, por eso es que todo lo que queramos dar de modificación para metabolismo hepático, el mejor horario es darlo encima de la comida. Y si el paciente tiene la predisposición ya por la diabetes, entonces el Diamel iría antes de su comida más grande, que serían dos antes del almuerzo y dos antes de la comida que sea más importante para él después del almuerzo, que puede ser el desayuno o la comida. Y estas se las damos generalmente, yo se las doy antes del proceso de la alimentación. Cuando ya el proceso es hígado graso exclusivamente y no tengo el proceso de diabetes, como yo les decía, uno puede darle hasta un sobre 3 veces al día. Van a notar mejoras rápidamente de la distensión abdominal, de la sensación de llenura, de las náuseas, todos los síntomas que pueden estar dados por ese hígado graso que está generando un efecto proinflamatorio a nivel localizado en el hipocondrio derecho, pero también lo notan a través de la distensión abdominal.
Una de las cosas que no les mencioné es que hígado graso también lo estamos viendo por el sobreuso de medicación. Tengo pacientes que consumen entre 11 y 12 medicamentos diarios que empiezan a sobrecargar su mecanismo de detoxificación hepático y eso también puede predisponer a tener hígado graso o sintomatología de disfunción hepática. Y el UCI de allí también hace muy buen resultado y un buen manejo de estos pacientes. Muy bien, creo que eso era todo el tema que les traía esta noche. Entonces veo que por ahí levantaron las manos y había preguntas, entonces creo que ahora sí estamos disponibles para las preguntas. Y en la medida que yo pueda, las contestaré.